comienza Manantial de Música. Bienvenidos al programa Volviendo a Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Malaquías 3:7. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Estamos en el programa Volviendo a Dios. Estamos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde por Radio Esperanza en el 1140 de AM. Aquí en cabina tenemos los teléfonos 8375-5051 y 8375-5055. Otro medio de comunicación es un correo volviendoa.dios@hotmail.com. Y el celular de mi esposo para cualquier mensajito de texto es el 818-252-8607. Y como todas las semanas, dentro del material que tenemos para compartirte están las Biblias en audio, un paquete con libros para evangelizar, contiene libros de bolsillo y folletos, prédicas de programas anteriores, evangelios de bolsillo. Y también estamos en YouTube, puedes buscarnos, o nuestra página de internet que es www.elrenuevo.com.mx. Recuerda, El Renuevo es librería, no es iglesia. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta. Reciban un saludo y un fuerte abrazo. Y vamos a comenzar con el tema de hoy. Sabes, hoy queremos hacer un programa algo especial. Hasta el jueves anterior hemos hablado de herejías que se están dando en las iglesias. Desde luego que en iglesias como la católica, como los testigos de Jehová, como los mormones, pero también en los evangélicos. Y eso es de lo que queremos hablar, de lo que hemos estado hablando. En los pentecostales se da con su hablar en lenguas, con el espíritu de error que los hace revolcarse en el piso. En los neopentecostales, con sus doctrinas de prosperidad, de comodidad, de la confesión positiva, en todos, en metodistas, bautistas, presbiterianos, con doctrinas como que recibes a Jesús haciendo una oración, o que la salvación no se pierde nunca, o lo que es peor, doctrinas que son de todos, como de pentecostales, neopentecostales, bautistas, metodistas, de todos, como la de diezmar y ofrendar, cuando el diezmo pertenece al antiguo pacto. El diezmo no es para el cristiano. Y toda doctrina errónea, toda herejía nos va a llevar a la perdición. No hay error menor. Toda enseñanza desviada nos lleva a la perdición. Y todo ¿por qué? ¿Por qué nos engañan tan fácil? Y yo creo que el diagnóstico es muy fácil. Lo que está pasando en la iglesia evangélica, en la iglesia protestante, es la falta de estudio de la Biblia entre sus miembros, entre cristianos. El pueblo que hoy se llama cristiano no está leyendo y no está estudiando la Biblia. Si recuerdas cuando hablamos de la historia de la iglesia cristiana, por muchos siglos, por 15 siglos, la iglesia católica se consideró la iglesia cristiana. Era la única, con todos sus errores, con todas las herejías que introdujeron. Ellos rezaban a los muertos, ellos adoraban a la Virgen, ellos vendían indulgencias y muchas más. Ellos decían y dicen que el Papa nunca se equivoca, que es infalible y que su palabra es igual que la palabra de Dios. Antes ellos tenían el control de la Biblia. Nadie podía leerla, solamente el clero, los sacerdotes, los obispos. A ellos les convenía tener a la gente ignorante. De hecho, por ejemplo, la misa se daba en latín, aunque nadie entendiera ni jota. No se permitía dar misa en otro idioma y nadie podía poseer una Biblia. Y el que llegaba a tener una Biblia era un hereje para ellos, ¿te imaginas? Fue entonces cuando se da la reforma que inició Lutero, y la principal motivación, no solo de él, de todos los reformadores, la principal motivación fue que la Biblia fuese traducida
a más idiomas, que la Biblia llegara a la gente, que cualquier persona pudiese tener una Biblia, que cualquier persona pudiese estudiarla. Y ellos decían que la iba a entender. Ellos decían que cualquiera la podía entender. Y así se dio la reforma. La Biblia fue liberada. Costó la sangre y vida de muchas personas, de muchos cristianos fieles y verdaderos. Y hoy nosotros, ¿cómo estamos? No leemos la Biblia. La tenemos. Eso sí, ahí en el buró o en la biblioteca, algunos la traen bajo el brazo siempre. Hoy, eso es gracias a aquellos cristianos. Hoy la podemos comprar en cualquier librería. Pero la pregunta es, ¿la leemos? ¿La estamos estudiando? Eso es lo importante. Mira, cuando yo leo las cartas de Pablo en la Biblia, cuando regaña, por decir, a los corintios, en 2 de Corintios 11:4 dice, 2 de Corintios 11:4, les dice, si viene alguno predicando a otro Jesús o a otro espíritu, bien lo toleráis. Y él dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos apóstoles. Pero piensa en los corintios, ellos no tenían el Nuevo Testamento, a ellos les predicaba Pablo, y les predicaba Juan Pérez, y les predicaban los fariseos aún, y los saduceos, y les predicaba un tal Montano. ¿Y cómo iban a saber quién era verdadero? Ellos no tenían la Biblia completa. Otro ejemplo, Gálatas 1:6. Pablo dice a los Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. En el 1:7 dice, no que haya otro, sino que hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Te das cuenta? Había quien quería pervertirlo, pero imagina a los pobres Gálatas. ¿A quién le creemos? Decían. ¿Cómo saber quién sí y quién no? ¿Quién asegura que Pablo sí es verdadero? ¡Qué dilema para ellos! Ahora imagina a las personas de la iglesia cristiana primitiva, luego a los católicos de aquellos siglos, los cristianos de todos esos 15 siglos, no tenían Biblia. Es decir, aunque la Biblia existía, ellos no tenían acceso, tenían que creer todo lo que les dijera la iglesia. ¿Cómo iban a saber qué era mentira? No tenían acceso a la Biblia. Yo no sé cómo los irá a juzgar Dios a ellos, pero nosotros no somos iguales a ellos. Nosotros seremos juzgados por la palabra de Dios, porque nosotros hoy tenemos acceso a la Biblia, pero la estamos ignorando, no la estamos estudiando. Juan 12:48 dice Jesús, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará el día postrero. La palabra de Dios, la Biblia. La Biblia debería ser todo para el cristiano. Es la palabra de Dios. Nosotros no andamos como los Gálatas o los Corintios, sin saber a quién creer. O bueno, no deberíamos andar así. Nosotros no andamos como los cristianos de los primeros 15 siglos, que tenían que creer herejías casi a fuerza. No tenían manera de comparar o de comprobar. Nosotros hoy tenemos la Biblia, la palabra de Dios completa, su revelación completa, y seremos juzgados de acuerdo a esta misma palabra. Juan 12:48 otra vez, el que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien le juzgue. Imagina el día del juicio. Como dice la parábola de los talentos, léela ahí en Mateo 25:14. Dice que Dios nos va a pedir cuentas de todo, entre ello del dinero. Imagínate, a Dios nos preguntará, ¿qué hiciste con mi dinero? ¿Qué le dirás tú que me escuchas? Le dirás, yo di mi diezmo cada domingo. Y Él, Dios mismo, con la Biblia, te la extenderá y la pondrá en tus manos y te dirá, a ver, muéstrame en dónde dije que hicieras eso. Y otra vez, ¿qué hiciste con mi dinero? ¿Qué le vas a decir? ¿Se lo di a mi iglesia?
se lo di a mi pastor. Y él te dirá, ¿y quién dijo que se lo dieras? No era tuyo, era mío. Te dirá, ¿dónde en mi palabra yo dije que se lo dieras a él? ¿Qué le vas a contestar cuando estés ante él? ¿Qué le dirás? Si él te dice, nunca te conocí, ¿qué le dirás? ¿Qué le dirás? Yo hice un día mi oración, Jesús. Yo te recibí en mi corazón, ¿te acuerdas? Y él te va a preguntar, ¿y dónde dice eso? Con la Biblia en mano, el Señor te va a decir, ¿dónde dice eso? ¿Y tú qué le vas a decir? Es que el pastor me dijo. Sí, pero ¿y mi palabra? ¿Por qué no la estudiaste? ¿Por qué no la leíste? Mateo 7:22 dice el mismo Jesús, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios y hicimos milagros? Y Jesús les va a decir, apártense de mí, nunca los conocí. No se trata de hacer milagros, ni de profetizar, ni de echar demonios. Ten cuidado además si sigues a uno de estos, de los hacedores de milagros o de los que echan demonios. No se trata de eso. Tú que estás yendo a una iglesia como esta, ¿qué le dirás? Él va a decir, ¿quién te dijo que el Espíritu de Dios tumbaba? ¿Dónde dice? ¿O dónde dice que el Espíritu te iba a hacer hablar en lenguas? ¿Dónde dice? Te va a juzgar conforme a su palabra. ¿Dónde dice? Imagínatelo con la Biblia en la mano y te la va a poner y te va a decir, muéstrame dónde dice, hijo. ¿De qué se trata? 7:21. Todo el que me dice, Señor, no todo el que me dice Señor entrará en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Te das cuenta? Se trata de hacer la voluntad de Dios. ¿Dónde está su voluntad? ¿Cómo vamos a saber su voluntad? Solamente con la Biblia. ¿Qué le dirás cuando estés ante Él? Pregúntatelo. ¿Qué le dirás? Nunca falté a la iglesia, Señor. Y Él te va a decir, ¿y yo pedía eso? ¿Yo dije que eso era pecado? No, pero mi pastor me decía. ¿Y por qué nunca lo comprobaste por ti mismo? ¿Por qué? ¿Por qué fuiste tan perezoso? Y cuando te pregunte, ¿por qué nunca saliste de esa iglesia? ¿Qué le dirás? Es que el pastor me decía que era pecado. Y te va a decir, ¿y era pecado? ¿Por qué nunca leíste mi palabra por tu cuenta? ¿Por qué nunca leíste la Biblia? ¿Por qué dejaste que me robaran? ¿Por qué nunca fuiste a los pobres? ¿Por qué nunca fuiste a los enfermos? ¿Por qué? ¿Qué le vas a decir? ¿Es que el pastor me dijo que no hiciera obras? ¿El pastor nunca me predicó sobre eso? ¿Qué le dirás? ¿No somos salvos por obras? Te va a mandar al infierno. Eso es lo que dice Mateo 25:41. Mateo 25:41 dice que dirá a los de su izquierda, como tú, apártense de mí al fuego eterno, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. ¿Qué le vas a decir? Pero el pastor me dijo que no era necesario. ¿A quién estás haciendo caso? Te están enseñando a pecar, ¿no lo ves? ¿En quién estás poniendo tu confianza? ¿Por qué crees que eres salvo? ¿Porque te lo dijo el pastor? Jeremías 17:5. Jeremías 17:5 dice, maldito el varón que confía en el hombre y su corazón se aparta de Jehová. Y en el 17:7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿En quién estás confiando? ¿En un pastor? ¿En una iglesia? ¿En una denominación? Los que dicen, no, el pentecostal sí es verdadero, no, el bautista es el verdadero. ¿En quién estás confiando? La semana pasada hablamos de algunas herejías, de algunas enseñanzas torcidas que nos han enseñado utilizando 1 o 2 versículos bíblicos, ¿recuerdas? Así es como actúa el diablo, hermano. En Mateo 4, vemos a Jesús enseñándonos algo. Primero, que el diablo usa la Biblia.
Por ejemplo, en el 4:6 le menciona a Jesús el Salmo 91:11. Le dice, tírate, al fin que dice la Biblia que a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán. El diablo no le está mintiendo, sí está en la Biblia. Pero la mayor treta de Satanás es mostrarte solo una parte de lo que dice la Biblia. Las doctrinas de un versículo son su mayor obra. Con eso tiene a tanta gente engañada. Te muestra un versículo y tú dices, ah, mira, si está en la Biblia, entonces es cierto. Pero 1 o 2 versículos no hacen una doctrina. A los católicos les dice, mira acá en Éxodo, mandó a hacer unas imágenes en el tabernáculo. Y ellos piensan, entonces sí puedo pedir a San Judas. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y hoy a nosotros los evangélicos peor, miles de engaños. Nos dice cosas como que ya eres salvo, solo haz una oración. ¿Y dónde dice eso? Tú dime, ¿quién hizo en la Biblia esa dichosa oración de fe? Nadie. ¿Quién la promovió? Nadie. Pero nos engaña el diablo y dice, pero mira, en Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca, y ya. Yo te pregunto a ti que hiciste esa oración, ¿eso significa hacer una oración? ¿Confesar significa solo decirte confieso? La Biblia dice que somos salvos por fe, es cierto, pero mira Romanos 10:17, el mismo pasaje, el mismo capítulo, dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Se necesita la palabra de Dios. ¿No te das cuenta que te engañan con un versículo? No, la semana pasada nos dicen, es que no debes dejar de congregarte, mira aquí dice. Sí, pero el Señor contestó, Jesús contestó siempre, escrito está también, salid de ella, escrito está también, no toques lo inmundo, escrito está también. Pero tienes que saber la Biblia para responderle al diablo. ¿Cómo se vence al diablo? ¿Reprendiéndolo? ¿Atándolo? ¿Cómo te enseñan los pastores gritones de hoy? Pero mira, ¿qué hizo Jesús? Así se le vence al diablo, conociendo todo lo que dice la Biblia, conociendo las dos partes de la moneda, para que el diablo no te engañe. Conociendo la palabra de Dios, se vence al diablo. Efesios 6:17 dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra espada para defendernos de los ataques del enemigo. Es con la palabra, no con gritos, ni sombrerazos, ni reprendiendo, ni atando, ni desatando. No creas todo, solo porque te mencionan un versículo. Hay que ver las dos partes. Por eso Jesús dijo, escrito está también. Escrito está también, le dijo al diablo, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De qué vivirá el hombre? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Otra vez, ¿de qué vivirá el hombre? Yendo a la iglesia. Mateo 4:4, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es indispensable la palabra de Dios. Es indispensable estudiar la Biblia, escudriñarla, conocerla. Es tan importante que no se puede ser salvo sin leer la Biblia. Escúchalo bien, no hay forma. Eso enseña la misma palabra de Dios. Eso dice Dios. La palabra es todo para el cristiano. La palabra de Dios es indispensable. Dijo Jesús en Juan 6:63, la palabra que les he hablado es espíritu y es vida. Ahí se encuentra la vida, en la palabra de Dios, no en otro lado. Filipenses 2:16 dice, asidos de la palabra de vida. La palabra que da vida. Pablo dijo a Timoteo, en 2 de Timoteo 3:15, 2 de Timoteo
3:15, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Las sagradas escrituras. Pedro le dijo a Jesús en Juan 6:68, Juan 6:68, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida, Señor? Juan 15:3, Jesús les dijo, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Y el que leímos ahorita, todos sabemos que somos salvos por fe. Y Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe que salva nace al oír o leer la palabra de Dios. Tú dirás, pero ahí dice oír. Sí, porque no estaba escrita la palabra todavía. El Nuevo Testamento se estaba transmitiendo de boca en boca. Pero hoy tenemos la palabra escrita ya, la Biblia. Primera de Pedro 1:23 dice, pues habéis renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Habéis renacido por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Renacimos por la palabra de Dios. Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación. ¿Te das cuenta? El que oye la palabra. Sin la palabra de Dios no se puede ser salvo. Eso dice Dios. ¿Dónde dice algo así de ir a la iglesia? ¿Dónde dice algo así de un pastor? Juan 8:47 dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Juan 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y Efesios 5:14 te invita hoy a ti, despierta tú que duermes y levántate de los muertos. Despierta tú que duermes. Despierta, hermano, regresa a la palabra de Dios. Malaquías, el verso base del programa, Malaquías 3:7, dice Dios, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, de mi palabra, dice Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Pero nos está pasando lo que dijo Dios en Oseas 4:6. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Si no lees la palabra de Dios, estás siendo destruido, engañado. Tú no lo entiendes porque no conoces la palabra. Tú me escuchas y te enojas porque no conoces la palabra. Tú no sabes que estás siendo destruido porque no estudias la palabra, pero te diriges a la destrucción. Proverbios 14:12 dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Despierta tú que duermes y escucha el clamor de tu Dios, que hoy viene a pelear por tu vida, hermano, porque te ama. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento,
la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Muchas gracias por continuar con nosotros. Te voy a repetir los números aquí en cabina. Es el 8375-5051 y 8375-5055. Además te voy a dar mi celular, aunque no lo traigo conmigo, pero más tarde te contesto los mensajes. Es el 818-252-8607. Y estamos hablando de la palabra de Dios, de la importancia de la palabra de Dios, lo indispensable. Es increíble que alguien se llame cristiano y no conozca la palabra de Dios, no lea la Biblia por su cuenta. Por su cuenta. Es increíble cristianos que no la han leído completa una sola vez. Pero más increíble es que hay pastores que no la han leído completa una sola vez, que se la pasan haciendo temas de aquí y de allá, pero no han leído la Biblia completa. Es increíble lo que pasa entre cristianos en nuestras iglesias. La palabra enseña que en la Biblia está la vida. No se puede ser salvo sin leer la Biblia. No quiere decir que la lees y eres salvo, no te confundas, pero no se puede ser salvo sin leerla. ¿Ok? Ahora dirán, bueno, pero ¿que no el que salva es Jesús? ¿Que no somos limpios por Jesús? Esto también está escrito. Vamos a avanzar aquí. ¿Se contradice la Biblia? ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios? ¿Sabes qué enseña la Biblia? Que la palabra de Dios es Jesús. Es Jesús. Mira todo lo que dice la Biblia de esto. Aquí mismo vimos que en su palabra hay vida, hay salvación. Pero escrito está también, en ningún otro hay salvación. En ningún otro. Entonces, ¿se contradice? Juan 15:3, ojalá y puedas tomar los versos y verlos más tarde con calma. Juan 15:3 dice, ustedes ya están limpios por la palabra, dice Jesús. Pero primera de Juan 1:7, la sangre de Cristo es la que nos limpia. Entonces, ¿qué limpia? ¿Jesús o la palabra? Hebreos 12 dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Pero ahorita vimos en Romanos que la fe viene por oír la palabra. Entonces, ¿quién es el autor de la fe, la palabra o Jesús? Juan 17:17 dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero en Juan 14:6 Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Quién es la verdad? ¿La palabra o Jesús? Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y en segunda de Pedro 3:5 dice, en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y la tierra. Entonces, ¿por quién fueron hechas? ¿Por Él, por Jesús o por la palabra? Mateo 4, ahorita leímos, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué dijo Jesús en Juan 16:27? Ustedes habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre. Juan 8:42 dice otra vez, yo salí de Dios. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y al final dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y Apocalipsis 2:23 dice de Jesús, yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Entonces, hay muchísimas más coincidencias en la Biblia, atributos o características de Jesús que se le dan también a la palabra de Dios. Juan 6:54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, porque mi carne es verdadera comida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Habla de permanecer, pero habla de comer,
de comerse a Jesús. ¿Cómo se come a Jesús? Jeremías 15:16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Ezequiel 2:8, abre tu boca y come lo que yo te doy. Ezequiel 3 dice: come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. La palabra es comida, tenemos que comerla, pero también habla de permanecer. Dice: el que come mi carne, en mí permanece. Mira Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros, dice Jesús. En el 15:6, el que en mí no permanece será echado fuera. Y en el 15:7, si permaneces en mí y mis palabras en vosotros, o sea, lo que es lo mismo, dice Jesús, y yo en ti. La palabra es Jesús. Ahorita leímos en Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, el que rechaza la palabra, lo rechaza a él, porque Jesús es la palabra. Tal vez tú digas: oye, está muy revuelto, no lo entiendo, está manipulando la palabra. Lo único que hice es dejar los más claros para el final. Grábate Juan 1:1, en el principio era la palabra, o era el verbo, es lo mismo. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Era en el principio con Dios. Todos sabemos que está hablando de Jesús. Él es el verbo, porque en Juan 1:14 dice: y aquel verbo, aquella palabra fue hecha carne. La palabra fue hecha carne. Ese es Jesús. Jesús es la palabra. Fue hecha carne hace 2013 años y luego ascendió al cielo. Y hoy la palabra, Jesús, está en el libro. La palabra es Jesús. Jesús está en la Biblia hoy. Tenemos que distinguir los tiempos. Así como dice en Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo, y luego los padres por los profetas, en estos días nos habló por el Hijo. Es decir, Dios habló de muchas maneras, dice Hebreos 1, y eso lo vemos por la Biblia. Cómo habló con Adán y Eva, andaba entre ellos. Cómo a Abraham un día se le apareció y lo llamó amigo. Cómo a Moisés le habló en medio de una zarza. Y luego, un tiempo cuando ya había establecido a su pueblo y se volvió religioso, cómo habló mucho por medio de los profetas, por Isaías, por Jeremías, Daniel, y luego mandó a Jesús, a su Hijo a la tierra, Dios mismo. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Cómo volvió a bajar y anduvo entre los hombres Dios. ¿Te fijas? Dios no ha dejado de hablar con su pueblo, pero sí va cambiando las maneras. Luego de Jesús dejó a los apóstoles que anduvieron predicando lo que Jesús les enseñó. Predicaban y enseñaban las palabras de Jesús. Pedro, Pablo, Santiago, Juan. Pero hoy ¿cómo nos habla Jesús? ¿Qué dice la Biblia? ¿Por medio de una iglesia? Eso no dice la Biblia. ¿Sabes? El concepto de iglesia que hoy tenemos es tan equivocado. Hoy decimos iglesia y pensamos en el edificio o el local al que vamos el domingo, en el que predica un pastor. Pero en la palabra de Dios no significa eso. En la Biblia, la iglesia viene de un vocablo griego que es eclesia y significa llamados fuera, los separados, los llamados fuera. Y siempre que se usó en el Nuevo Testamento, la palabra iglesia se refiere a personas, no a edificios, no a religiones. Por ejemplo, 1 Corintios 1:2 dice: a la iglesia que está en Corintio lo saluda, no está saludando al edificio. Después dice que se refiere a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿Te das cuenta? Se refiere a personas. Ahí mismo en 1 Corintios, en 16-19, dice: a las iglesias de Asia os saludan. ¿A poco hay un edificio que saluda? Después dice: Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. O sea, con las personas que se reúnen en su casa. La iglesia son personas. Así es por todo el Nuevo Testamento. En ese entonces, si alguien dijera como hoy: oye, vamos a la iglesia,
Pues era incomprensible. ¿Cómo? ¿Vamos a dónde? Nosotros somos la iglesia. ¿Dónde queda una iglesia? Y hoy lo mismo también es para la palabra templo. Templo se ve durante el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento dice, 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Este es otro concepto tan equivocado. Y recuerda, toda enseñanza errónea te lleva a la perdición. Si tú crees que el templo es la iglesia, es el edificio, se crea en tu mente un Dios no omnipresente. Porque hoy te dicen, si quieres adorarlo, tienes que ir a la iglesia, al templo. ¿Quieres orar? Tienes que ir al templo. O sea, nomás ahí está Dios. ¿Quieres adorar? Tienes que ir al templo. Esa idea la han metido en nuestro corazón hoy. Así nos han enseñado. Pero Jesús dijo en Juan 4:21 a una religiosa, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. No hay un lugar exclusivo, no hay una iglesia para adorar. Juan 4:23, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. En espíritu y verdad. Tú puedes y debes adorarlo en tu casa. Tú puedes y debes orar en tu casa. Tú puedes estudiar la palabra de Dios en tu casa. Nosotros somos el templo del Espíritu. 2 Corintios 6:16 lo vuelve a decir. Vosotros sois templo del Dios viviente. Nosotros somos el templo, ¿te das cuenta? Entonces, ¿cómo decimos el domingo? Vamos al templo. O voy a ir al templo. O sea, ¿a quién vas a ir? ¿A ti mismo? ¿O vas a Juan Pérez porque es cristiano? El cristiano es el templo. ¿Te das cuenta que está errado? Por estas creencias nos engañan. Nos dicen, tienes que venir a la iglesia. Ahorita me habló una hermana y dice, entonces, ¿a dónde vamos a ir? A Jesús. A Jesús. ¿Y quién es Jesús? La palabra. ¿A quién vamos a ir? A la palabra de Dios. Por eso nos engañan. Nos dicen, ven porque aquí está Dios. No, si en tu casa no está, nomás está aquí. Hace poco escuché invitaciones a una campaña. Y dicen, ven para que tengas un encuentro con el Espíritu. ¿A poco el Espíritu va a estar ahí? ¿Tú crees eso? El Espíritu hoy no está en otro lado, más que dentro de sus hijos. Y si tú necesitas un encuentro con el Espíritu, es porque no está en ti. Y si no está en ti, no eres cristiano, aunque hayas hecho tu oración 1000 veces. Si tú crees, si te han enseñado que Dios está en tu iglesia, que está en tu templo, que Dios está en una campaña, que iba a estar. Mira lo que dice la Biblia en Hechos 17:24. Anótalo, por favor. Hechos 17:24. Luego que Pablo vio los santuarios de Atenas, los templos, dijo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Por favor, léelo conmigo. Dice, no habita en templos hechos por manos humanas. El Señor no habita en templos. ¿Lo sabías? Entonces, ¿a quién buscas cuando vas al templo? Él no está ahí. Lo estás buscando en una iglesia y Él no está ahí. ¿Por qué te enojas? Esto es bueno saberlo. ¿Cuántas personas sinceras están buscando a Dios y van a una iglesia? La Biblia dice, Hechos 17:24, que Él no habita en ningún templo. 17:27 te dice, busca a Dios. Si en alguna manera palpando puedes hallarle. Y sabes, no está lejos de cada uno de vosotros. No está en el edificio. No está en lo que hoy llamas iglesia. Él no habita en templos. Entonces la iglesia no salva. No ir al templo no es pecado. Si Dios ni está ahí, ¿cómo nos va a salvar?
La palabra es la que nos puede salvar. La palabra es el mismo Jesús. Primero la palabra fue hecha carne, fue hecha persona, y luego esa persona hoy está en el libro, está otra vez en su palabra para nosotros hoy. Grábate este verso. Apocalipsis 19:11. Dice Juan: vi el cielo abierto. Apocalipsis 19:11 en adelante. Vi el cielo abierto y un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. En el 13 dice que estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Verbo es lo mismo que palabra. De hecho, vienen de la palabra logos, que significa palabra viva. Ese es el nombre de Jesucristo, la palabra de Dios, la palabra viva. A mí no me preguntes cómo es posible que una persona fuese hecha palabra como hoy, o cómo una palabra fue hecha persona. Eso enseña la Biblia. El Verbo se hizo carne, es lo que dice la Biblia. No porque no lo entiendas quiere decir que no es así. Dios todo lo puede. No queramos aplicarle lógica o hacer algo humano de algo divino. Isaías 55 del 8 al 9 dice Dios: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No porque no lo entiendas quiere decir que no es así. La Biblia dice que así es, que la palabra se hizo carne. Entonces Jesús es la palabra de Dios. ¿Para qué lo hizo el Señor esto? Jesús es la palabra. No lo hizo para que investigaras cómo lo haría carne y luego cómo se hizo libro. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Sabes para qué lo hizo? De ahí nace todo el cristianismo. Recibir a Jesús es recibir la palabra de Dios. No es hacer una oración. De hecho, es lo que enseña Romanos 10. Recibir la palabra de Dios, de ahí nace la fe, y por esa fe seremos salvos. Recibir a Jesús es recibir su palabra, no hacer una oración. Rechazar la palabra de Dios, no estudiar la Biblia, es rechazar a Jesús. No es cosa menor lo que estás haciendo. Si no estás leyendo la Biblia, estás rechazando a Jesús. Juan 12:48 dijo Jesús: el que me rechaza a mí y no recibe mis palabras. Si no estás estudiando la Biblia, estás rechazando a Jesús. Si dices no tengo tiempo de leerla, es que no tienes tiempo para Jesús. ¿Cuál es tu pretexto? Si no te interesa conocer la palabra, no te interesa conocer a Dios, así de fácil. Si no amas la palabra de Dios, no amas a Dios. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a su palabra? Sentarte a la mesa, abrir la Biblia y estudiarla, eso es pasar tiempo con Dios. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a Dios? Esta es la vida cristiana. Ir a la Biblia en forma directa, en nuestra casa, por nuestra cuenta. Ahí conoceremos a Dios en su palabra. Ahí nos hablará Dios. Y toda duda que tengamos, Él nos la va a responder ahí. Escucharemos su voz. Esa es la vida cristiana. Una vida que gira alrededor de Dios. Una vida que gira alrededor de su palabra. Por eso dijo Jesús: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Los cristianos son personas que necesitamos a Dios para todo. Necesitamos su dirección. Romanos 8:14 dice: los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. ¿Y cómo nos guía el Espíritu? Con la palabra. Ahorita leímos que la palabra es espíritu y es vida. ¿Sabes? Nos están engañando respecto a la vida cristiana. Nos están engañando. Tú tienes la idea, te digo, ahorita nos hablaron ya varios. Oye, entonces, ¿no vamos a ir a la iglesia?
¿A quién estás buscando, hermano? ¿A quién estamos buscando? A Jesús, dicen, a Jesús. ¿Y en dónde está Jesús? Ahorita leímos, Él no habita en templos. ¿En dónde está Jesús? En su palabra. ¿A quién iremos entonces? A la palabra, por el amor de Dios. Hoy nos están engañando. Creemos que ir a la iglesia es ir a la palabra. Eso no es así. La palabra de Dios en forma directa. ¿Te das cuenta? Hoy andamos tan confundidos. Bien decía el Señor, los veo como ovejas sin pastor. Hoy escuchamos prédicas tan hermosas y nos dicen, ves, hay que acercarse a Jesús. Y luego decimos, ¿y cómo nos acercamos? ¿Ves? Hay que buscar a Jesús, hay que seguir a Jesús. Todos sabemos esto. Pero ¿dónde está Jesús? Juan 1:14, la palabra se hizo carne. La palabra es Jesús. Apocalipsis 19, ¿cómo se llama? El verbo de Dios. Apocalipsis 19:11, Jesús es la palabra. Y hoy andamos confundidos. Sé que muchos somos sinceros y andamos sedientos de Dios y lo buscamos donde no está. Él no está en los templos. Él no habita templos hechos de mano. Y vamos a las campañas y nos dicen, ven porque vas a tener un encuentro con el Espíritu. Y los vemos revolcarse y creemos que eso es el Espíritu. Y los oímos hablar en lenguas y creemos que eso es el Espíritu. O los vemos hacer milagros según ellos y creemos que eso es el Espíritu. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Dijo Jesús, mi palabra es Espíritu y es vida. ¿Dónde está Jesús? En su palabra. ¿Dónde está Dios? En su palabra. En su palabra. Olvídate, no está en conciertos cristianos, no está en los cara a cara, no está en los programas de radio como estos. No pongas la mano en el radio. Aquí no está. ¿Sabes dónde quiere estar? Dentro de ti. Dentro de ti quiere morar el Espíritu. ¿Y cómo hacemos que more el Espíritu? Impregnándonos, llenándonos de su palabra. Su palabra es espíritu y es vida. Su palabra es espíritu y es vida. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo no sé si te ha quedado claro. Tú que andas buscando a Jesús, ¿dónde está Jesús? En su palabra. En su palabra. Oye, si quiero seguir a Jesús, tengo que seguir su palabra. Quiero conocer a Jesús, tengo que conocer su palabra. Amar a Jesús es amar su palabra. Y si no estoy leyendo la Biblia, estoy rechazando su palabra. Y si rechazo la palabra, estoy rechazando a Jesús. La invitación es la misma de siempre, hermanos. Este programa no tiene otro propósito más que regresemos a la palabra de Dios, regresemos a Dios mismo. Malaquías 3:7 dice, desde los días de vuestros padres se olvidaron de mis leyes. Y luego dice, volveos a mí. Volver a Dios es volver a su palabra. Esa es la invitación de este programa. Por eso se llama Volviendo a Dios. No va dirigido a todos. Yo sé que muchos se molestaron y dicen, no, mi Dios está en la iglesia. Bueno, la Biblia dice que no. La Biblia dice que no. A lo mejor tu pastor dice que sí. Yo no sé a quién le vas a creer, porque la Biblia dice que no. Pero la invitación es a los hijos de Dios y a los que andan perdidos y desean a Dios y lo andan buscando donde no está. Vuelve a la palabra de Dios. Vamos a estudiar la Biblia, hermanos. Vamos a estudiar la Biblia desde el principio. Y vamos a conocer al Dios verdadero en su palabra, como Él quiere ser conocido. Él te está esperando en su palabra. Dios te bendiga. Volviendo a Dios fue presentado por Librería El Renuevo.